Pues Gervasio yo creo que es el fotoperiodista con una trayectoria más larga y más sólida en nuestro país, un fotógrafo especializado básicamente en temas de internacional, a pesar de que ha hecho incursiones en trabajos en España, y una persona que alterna lo que sería la fotografía de actualidad del día a día con trabajos a largo plazo de una gran solidez. Yo creo que es una figura fundamental para poder entender no solo a diferentes maneras de ejercer el fotoperiodismo hoy en día, sino para entender también lo que ha sido el fotoperiodismo en nuestro país en los últimos 25 años. Yo creo que Gervasio ha tenido una gran trascendencia, especialmente en España, pero sí que es cierto que el hecho de mover, de itinerar exposiciones y proyectos pues tan consolidados como Vidas Minadas, por ejemplo, o en el futuro el tema de desaparecidos, sí que lógicamente tiene una cierta repercusión internacional. Es tres cosas: es periodista, es fotógrafo y es testigo de su tiempo. No mudo, porque Gervasio es una persona que verbaliza muy bien lo que siente, lo que vive delante de ciertas situaciones. Después ya el tema de los adjetivos, artista, en qué ámbitos te mueves de la fotografía, yo creo que eso corresponde a la gente de decidirlo, ¿no? Creo que tampoco es un tema que le preocupe excesivamente. Su objetivo es documentar, ser un testigo de nuestro tiempo, y eso lo hace como fotógrafo, con la cámara de fotos, y como periodista, pues escribiendo, radiando crónicas, etcétera. A ver, es evidente que hay una evolución, y yo creo que en esta exposición se va a ver muy claramente cuando empezamos con las primeras fotos de los años 80 y cuando acabamos con las fotografías más recientes. Pero sí que hay unas constantes que yo creo que son el hecho distintivo de Gervasio, que es una capacidad de trabajo extraordinaria, absolutamente admirable. Él cree mucho en lo que hace y se deja la piel en hacerlo. Una perseverancia, es una persona que ha batallado mucho y que no se ha tirado atrás a pesar de las muchas dificultades o sinsabores que se ha podido encontrar. Y yo creo que eso es lo que le ha permitido mantener esa trayectoria de tantísimos años, porque hay gente que por el camino va renunciando o se plantea la vida de otra manera, ¿no? Sí que es cierto que yo pienso que es una persona que no está excesivamente pendiente de las cosas más formales, de ese encuadre, de esa plasticidad que quizá explotan otros fotógrafos, porque para él lo importante es poner de forma clara, sencilla, delante del espectador, pues los acontecimientos que está testimoniando. ¿Por qué él va a los sitios que frecuentemente quedan olvidados, sobre todo por las grandes posguerras, ¿no? Todos los medios de comunicación desembarcan en ciertos lugares geográficos, en ciertos momentos, y luego la historia se olvida? Entonces yo creo que uno de los grandes dones es esa perseverancia por continuar las historias, lógicamente conseguir la foto, pero llegar hasta ahí es todo un reto profesional también, ¿no? Sí que es verdad que hay una evolución clarísima en ese sentido. Volvemos a lo mismo: si miramos las primeras fotos de América Latina de los años 80, son fotos muy directas, muy sencillas, estarían muy en el ámbito de la instantánea de prensa diaria. A medida que él evoluciona profesionalmente y entra más en los temas, hay una evolución de la mirada, y yo creo que eso se nota en una explotación mayor de la plasticidad del lenguaje fotográfico. Pero sí que hay unos temas que son muy constantes, yo creo, en su trayectoria. África es uno de ellos. África en tiempos de guerra, en tiempos de grandes convulsiones, pero también en tiempos de la reconciliación o la llegada de la paz. Centro Europa, los Balcanes, ha sido un tema que él ha seguido a lo largo de los años, y sobre todo pues a través de personajes que han sido emblemáticos en su trayectoria, que son las víctimas de las minas antipersona. Luego hay la evolución también lógica en su trayectoria, que creo que es muy única, y es haber traspasado los canales propios de difusión de la fotografía documental para acceder a aquellos espacios más museísticos que no habían dado tanto juego a la fotografía documental, y en la que él últimamente pues está permanentemente presente, ¿no? Por ejemplo, todo el trabajo de Vidas Minadas, ¿no? Es un ejemplo de superación, es un ejemplo de
de haber asumido una injusticia tremenda que te deja mutilado para el resto de tus días, pero la lucha de estas personas por salir adelante, ¿no? Por tanto, yo creo que hay una mirada que dignifica, una mirada esperanzadora en muchos de los personajes que han sido inmortalizados por Gervasio. Lógicamente, las situaciones son las que son, no son situaciones amables, pero en definitiva es el mundo que nos rodea, queramos verlo o no, es el mundo que nos rodea. Gervasio continúa siendo una persona muy clásica, es decir, él lógicamente se ha incorporado al digital, sería un error no haberlo hecho, pero sus grandes trabajos continúan siendo en negativo. Él dispara simultáneamente en analógico y en digital, de manera que puede tener un soporte físico que permanece allí para siempre. La fascinación del revelado y del laboratorio, yo creo que esa Gervasio no la ha tenido nunca. Gervasio siempre dice que es una persona que no sabe revelar, que no ha positivado en su vida, ¿no? El objetivo de la exposición básicamente es dar a conocer esa trayectoria muy larga, que digo que es inusual en nuestro país en este tipo de fotografía de más de 25 años y que ha sido organizada pues, con motivo de la concesión del Premio Nacional de Fotografía en el año 2009 por parte del Ministerio de Cultura. Y yo creo que como rasgo distintivo lo que hemos intentado hacer en esta muestra en concreto, tanto en la exposición como en el libro, ha sido difundir fotos prácticamente inéditas, sobre todo de los inicios, unas imágenes que quedaron ahí siempre pues en el archivo y que no se han dado a conocer. Revisar trabajos que eran muy conocidos, pero en el que también quedaron imágenes pues bueno, medio olvidadas. Y luego, sobre todo, dar una gran importancia a esos trabajos documentales hechos más a largo plazo, básicamente dos, que es Vidas minadas y desaparecidos. Esta muestra es una antología, es una muestra retrospectiva de lo que ha sido esa trayectoria de más de 25 años de trabajo, pero centrándonos de forma muy significativa en lo que han sido sus temas más emblemáticos o los espacios más emblemáticos en los que ha trabajado durante más tiempo o con más intensidad. En cualquier caso, yo creo que es una muestra que permite tanto a los conocedores de la obra de Gervasio como a los que no lo conocen, pues poder hacer una inmersión en lo que ha sido toda esta evolución larguísima de más de un cuarto de siglo. Lo hemos dividido en 5 grandes bloques. Empezaríamos por América Latina, seguiríamos por los Balcanes, a continuación tenemos África, Vidas minadas y desaparecidos. Pero yo recuerdo que a Gervasio le puse una condición cuando empezamos este proyecto, que fue tener la capacidad de sumergirme en su archivo. Hay algunos temas que a mí me interesaban particularmente y que, en cierto modo, no me contentaba con el trabajo que él me pudiera pasar para empezar a editarlo, sino que quería mirar las planchas de contacto, las diapositivas, etcétera. Eso fue un trabajo muy satisfactorio porque nos permitió rescatar imágenes que él en su momento no había contemplado o que ni recordaba que tenía, y yo personalmente, pues para mí es una parte muy gratificante porque son imágenes inéditas de temas a veces muy conocidos suyos y que no se habían utilizado nunca, ¿no? Gervasio también es una persona que acepta muy bien en general, ¿no? los comentarios que le pueden venir desde fuera, y yo creo que en ese sentido pues respeta y valora bastante, ¿no? Mi criterio, es decir, cuando yo luchaba pues, por poner alguna fotografía era porque estaba argumentado, y en eso ha sido generoso, ¿no? Me ha dejado poner fotografías que él quizá no hubiera puesto. Luego hay otras que él tiene clarísimas que tienen que ir y que quizá yo no hubiera puesto, también tengo que decirlo. La muestra está compuesta por 148 fotografías, mezclamos color y blanco y negro en función pues, de la época y del soporte en el cual trabajó él. Pero es una selección, pues lógicamente, muy drástica. Entonces, una de las ideas que hemos explotado ha sido la inclusión de 6 trabajos audiovisuales en los que se recogen fotografías que no están físicamente expuestas en la muestra. El espacio es magnífico desde el punto de vista de la estética. O sea, es un espacio que además va muy bien con esta obra, es esta decadencia industrial. Sin embargo, este gran atractivo que tiene, porque yo creo que es una sala muy única, es muy difícil de trabajarlo, yo creo. Es muy difícil desde el punto de vista de lo que sería ya puesta de obra en pared, porque de alguna forma hay que aislarla de las propias paredes.
Efectivamente no es una exposición en el sentido convencional de la palabra amable. O sea, quien viene aquí sabe qué tipo de obra se va a encontrar, cuáles son las temáticas que cubre Gervasio. Incluso aquí hemos utilizado recursos que creemos que van muy bien con la exposición, como pueden ser los audios de la entrada. El audio de la entrada, por ejemplo, es una grabación que él hizo en Sarajevo durante la guerra y que pues ya te sitúa muy bien donde estás, ¿no? A ver, América Latina es el punto de partida en la trayectoria de Gervasio. Él empieza a trabajar en El Salvador y en Guatemala en el año 1984. En los primeros años se centra en Centroamérica, pero luego pasa a otros países de América Latina, como Chile, Argentina, etcétera, Colombia. Por tanto, es el punto de arranque y para nosotros era muy interesante ahí mostrar pues, cómo son los inicios de un fotógrafo, ¿no? Que luego se ha ido consolidando a lo largo de los años. Sin embargo, en este bloque la primera fotografía, si no recuerdo mal, es del año 88. Es decir, no hemos seleccionado ninguna quizá pues, de los primeros años en Guatemala o en El Salvador por una cuestión de preferencia de imagen o simplemente de narrativa, ¿no? Y ese primer bloque concluye aproximadamente en el año 92. Como tal, no quiere decir que Gervasio, ni mucho menos, no haya trabajado más en América Latina, pero ya son fotos luego que se incluyen en otros proyectos, ¿no? Es un tipo de fotografía muy del ámbito de la prensa diaria, es decir, una foto muy sintética, una fotografía muy directa, muy clara. Sería la típica foto de periódico, la típica fotografía de agencia. Es decir, que no hay esa voluntad todavía de hilvanar grandes historias, grandes reportajes de seguimiento. Después hay alguna cosa quizá más anecdótica, pero que luego es muy definitiva. Por ejemplo, su primer descubrimiento sobre el tema de los desaparecidos en Guatemala se produce cuando él estaba estudiando en Barcelona periodismo, pues descubre a través de Amnistía Internacional un informe sobre el tema de los desaparecidos y claro, él en un momento dado dice yo eso quiero verlo con mis propios ojos y es cuando se va a Guatemala. En la selección que hemos hecho, como es una selección lógicamente pues muy concisa, hay un popurrí de países, de momentos, pero que yo creo que muestran muy bien cuáles fueron esos pasos iniciales en la trayectoria de Gervasio. Hay fotografías de gran actualidad, pero luego también hay más fotografía de vida diaria. Él siempre ha trabajado como freelance, como fotógrafo independiente, lo que le ha permitido, lógicamente, mantener una independencia admirable, es decir, poder escoger los temas, dónde los hacía, etcétera, etcétera. Con esto quiero decir, no son trabajos de encargo, son propuestas que él desarrolla, tira adelante, que se las financia además pues, combinándolo con trabajos temporales que va a tener que hacer durante muchísimos años en España. El gran distintivo de ese periodo es estar ahí y estar muy cerca y por tanto capturar qué es lo que está pasando. Hay una cierta dejadez, como comentas, técnica. Bueno, no nos olvidemos que son los años de aprendizaje. Él nunca estudió fotografía, él es una persona autodidacta, él estudió periodismo y por tanto el manejo de la cámara lo empieza a experimentar sobre el terreno. Por tanto, equivocándose, cometiendo errores, viendo trabajar a los grandes reporteros de la época, muchos de ellos franceses, británicos, que estaban trabajando en esos momentos en Centroamérica. Y por tanto es un tipo de fotografía en el que puede haber un menor protagonismo de la técnica o de la composición para pillar lo que sería el momento y sobre todo algo importantísimo, fundamental en fotografía, que es la proximidad, es estar en primera línea de los acontecimientos históricos. Bueno, Balcanes yo creo que es una época y un tema es un punto de inflexión en la carrera de Gervasio. Es un bloque que empieza en el año 91 y que concluye en el 99, a pesar de que él ha continuado trabajando en los Balcanes, pues haciendo seguimiento, por ejemplo, de personas afectadas por las minas o de desaparecidos. Pero como tal, el bloque va del 91 al 99. ¿Por qué digo que es un punto de inflexión muy importante? Porque es cuando Gervasio realmente se lanza a perseguir su trayectoria. Es decir, hasta el año 91 él tiene que estar permanentemente combinando sus reportajes con trabajos temporales. Es importante saber de la biografía de Gervasio que él durante 17 veranos está trabajando en un chiringuito de playa en Tarragona. Eso le permite ahorrar dinero y continuar después elaborando sus trabajos.
Y el año 91, concretamente septiembre del 91, pues es el punto de inflexión en el que él se plantea que tiene que empezar a vivir de su trabajo. Tiene 32 años ya y por tanto él considera que no puede alternar. A ver, un poco la estructura del bloque de los Balcanes ha sido dividirlo en 3 subbloques, o 4 incluso. El primero sería las fotos duras, esas fotos que muestran la dureza de lo que es un ataque indiscriminado contra la población civil, tanto en Croacia como en Bosnia, después en Kosovo. Esas fotos descarnadas que muestran lo que muchas veces no se quiere mirar, y es la dureza de un enfrentamiento armado. Esas fotos son en color, justamente las hemos puesto en color para diferenciarlas de los otros bloques. Es una fotografía también muy sintética, muy de prensa diaria, y yo creo que una fotografía muy contundente. A continuación hay un segundo bloque que sería en blanco y negro, y es un poco el día a día de la vida en Sarajevo, en la capital bosnia, ¿no? Cómo se vive en la retaguardia, cómo se vive la población civil que ha quedado ahí atrapada, escenas más cotidianas, algunas igualmente duras, pero también el día a día. La tercera parte es otro conflicto, balcánico también, pero otro conflicto que es el conflicto de Kosovo. Kosovo en el 98, cuando comienza la guerra, la deportación de la población civil a Macedonia y Albania, y finalmente el fin de la guerra en el 99. Entonces, aquí vuelve a ser un bloque en blanco y negro que muestra pues, cronológicamente cómo es la guerra, la deportación y el regreso a tu casa una vez ha concluido el conflicto. Y luego tenemos un cuarto mini bloque que sería el antes y el después. Esas estampas que fueron inmortalizadas en el año 92-93 y que son revisitadas por Gervasio, y que bueno, pues el recurso más obvio para resolverlo era poner la antigua fotografía en blanco y negro y la fotografía más reciente en color. En el bloque de África se recogen lo que fueron los grandes acontecimientos de la década de los 90 y del principio del nuevo milenio, desde lo que es el genocidio de Ruanda, el éxodo de la población, pero sí que creo que es el bloque que quizá más le ha herido personalmente a Gervasio. Él dice que su particular corazón de las tinieblas es precisamente Ruanda, el año 94, ¿no? Yo creo que ahí se nota ya una consolidación de la mirada desde el punto de vista formal. Si comparáramos ese bloque con el de América Latina, que es el primero, pues vamos a ver que hay una evolución clarísima, ¿no? Sin embargo, es un bloque en el que vuelve a mezclar a todo lo que sería sus señas de identidad. Hay color, hay blanco y negro, hay fotografía de mera actualidad. Por ejemplo, hay 2 secuencias tremendas de ejecuciones, que es la foto del instante y que lo importante es el documento, olvidándose de cuestiones más formales, pero luego también hay un trabajo pues, más de continuidad, como es todo el bloque de Sierra Leona, ¿no? Por tanto, yo creo que es el bloque que quizá combina mejor lo que serán esos rasgos distintivos de la obra de Gervasio. Proyectos a largo plazo, fotografía instantánea de actualidad, color y blanco y negro, ¿no? Una mirada más consolidada, mezclada con una mirada más directa, que es lo que requiere el instante. Vidas Minadas empieza con un proyecto muy concreto en el año 1995, que será el primer encargo que tiene Gervasio para poder escoger un tema y un lugar y desarrollarlo, y que se extiende a lo largo de los años hasta el 2007. No es un proyecto acabado, porque este trabajo de Vidas Minadas Gervasio lo ha ido continuando. Es más, la última fotografía de la exposición es de hace 3 semanas, de febrero del 2012, y es precisamente un retrato a una de las protagonistas de Vidas Minadas. Por tanto, es un trabajo que está en evolución, que continúa elaborándose, pero que nosotros hemos cogido el periodo inicial del 95 hasta que presenta Vidas Minadas 10 años después, que es en el 2007. Ese primer encargo es la génesis de un proyecto muy a largo plazo, que es detectar los países que sufren más el problema de las minas antipersona y a partir de ahí hacer un poco lo que es la evolución de este drama, desde tipologías de minas, tipologías de prótesis que se ponen a las personas amputadas, lugares, centros de rehabilitación,
historias de superación, dificultades en un país pues, como África o Camboya, donde ya es difícil a veces sobrevivir, pues imagínate si te falta alguna extremidad, ¿no? Entonces, es un trabajo que lógicamente se va consolidando poco a poco y que se ha convertido en uno de los grandes proyectos documentales de Gervasio. La historia de superación de estas personas es lo que da una cierta esperanza. En cambio, hay otros bloques de Gervasio, después los comentaremos, donde ya no hay lugar para la esperanza. Entonces, desde ese punto de vista, Vidas Minadas es un bloque bueno, que permite un cierto optimismo, es decir, estas calamidades que han padecido estas personas, cuando un niño iba a jugar, cuando un campesino iba a trabajar sus tierras, pero son historias de superación que han podido continuar adelante. Lo más tremendo de alguno de los proyectos es cuando ya no hay ningún tipo de esperanza, ¿no? Lo que se muestra es en blanco y negro, pero tiene algo de material en color, porque como decíamos antes, siempre que puede intenta simultanear color y blanco y negro. Yo creo que los proyectos documentales a largo plazo, él se ha concentrado mucho más en el blanco y negro. El blanco y negro es un lenguaje, en cierto modo, y en el buen sentido de la palabra, más reduccionista, es decir, que evita que te disperses con cromatismos, con cosas, ¿no? O sea, lo que hace es llegar a la esencia de la propia situación. Y eso es un poco un nexo de unión en todos los grandes proyectos documentales, el haberlos tratado y el haberlos concebido en blanco y negro. Una parte importante de Vidas Minadas es precisamente hacer el seguimiento de personas concretas, o sea, cómo le afecta pues a un chaval que tenía 12 o 13 años, que vivía en Sarajevo, cómo le afecta el que le explote una mina y pierda la mitad de su cuerpo, le destroce la cara, etcétera, etcétera. Entonces, algunos de estos protagonistas son los que hemos escogido a 3 concretamente, a pesar de que Gervasio ha hecho el seguimiento de más personas, porque considerábamos que eran las historias que por diversidad geográfica o por el impacto personal que podían mostrar, pues podían encajar mejor. Entonces hay la historia de un chico camboyano al cual él ha ido siguiendo a lo largo de los años, una persona pues, a la que se le tiene que amputar una pierna por culpa del impacto de una mina antipersona, y cómo va evolucionando en su vida hasta que se forma profesionalmente, se casa, tiene una criatura, él ahora es un activista importante en Camboya con el tema de las minas antipersona y por tanto nos parecía un personaje muy representativo. En segundo lugar está Adis, que es un chico de Sarajevo pues, que fue salvajemente mutilado. Ahí Gervasio también ha hecho un seguimiento a lo largo de los años, incluso pues, como instituciones de aquí se implicaron para que Adis pudiera ser operado de cirugía, concretamente en una clínica de Barcelona, para poder recomponerle sobre todo lo que eran las partes visualmente más evidentes. Está también pues, el conocimiento de su compañera con la que después se casará y entonces es una evolución yo creo pues, muy interesante a lo largo de los años. Y el seguimiento más exhaustivo es el de Sofía, una chica de Mozambique, pues al que Gervasio empieza a fotografiar hace ya más de 15 años. Hay un retrato de ella cuando tiene 14 años, cuando tiene 19, cuando tiene 24 y cuando ahora tiene 29, que es este último retrato que te decía de hace 3 semanas, ¿no? Entonces la vida de Sofía ha recorrido paralela un poco al trabajo de documentación de Gervasio. Tiene el accidente con la mina siendo una niña y ahora es mamá de 2 criaturas, ¿no? Entonces eso también es una forma, yo creo, muy efectiva de identificar al espectador con el drama. O sea, esta gente es gente pues, como nosotros, con nombres o apellidos, con sus historias de amor, con sus hijos, etcétera, ¿no? Y entonces nos pareció muy importante personificar. Pues Desaparecidos es un bloque que se inicia en la exposición en el año 1998 y concluye en el 2010. En realidad ha sido el proyecto más reciente de Gervasio, se presentó justo hace 1 año y 2 meses. En ese proyecto pues, también participé como comisaria y fue muy complejo porque aparte de la cantidad de producción que tenía Gervasio, pues se presentó simultáneamente en 3 ciudades españolas con una selección de obra totalmente diferente, es decir, no se repetía ni una sola fotografía. Y bien, es una selección a lo largo de 10 países
que han padecido pues, de forma muy notable el drama de la desaparición, y entre la selección de esos 10 países está España. Es la primera vez que Gervasio trabajaba en España, porque lógicamente no podía abordar ese drama de la desaparición forzosa sin centrarse en nuestro país, que es uno de los países donde continuamos teniendo tantísimos desaparecidos de la época de la guerra civil y de la posguerra. Claro, te enfrentas a una realidad muy tremenda, y es que el desaparecido posiblemente no aparezca, pero sin embargo hay esa ilusión oculta, esa esperanza oculta del familiar que espera algún día reencontrarse con la persona o como mínimo con los restos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es un proyecto que para él ha sido un pelín frustrante por encontrarse con unas realidades que realmente te sobrepasan, ¿no? Es decir, hay gente que lleva décadas esperando recuperar los restos de su persona querida. Ha sido un proyecto muy personal, porque ha sido un proyecto que tiene su génesis también pues, muchos años antes, en Guatemala en el 84, que es cuando descubre el drama de los desaparecidos, y que él ha ido pues, elaborando de forma, alternándolo con otros trabajos, pero de forma progresiva a lo largo de esos 12 años. El fotógrafo no es solo estar en los sitios, es que hay mucho trabajo previo, mucha documentación, mucho estudio. Es decir, hay que conocer cuál es el proceso que siguen, por ejemplo, unos restos una vez han sido exhumados. Pues claro, todo eso son cosas que vas aprendiendo y que él ha aprendido lógicamente en contacto con antropólogos, con forenses, con asociaciones de desaparecidos, etc. Y por tanto, no es solo un proyecto fotográfico, es un proyecto de testimoniaje pues muy potente, ¿no? Porque nos muestra ámbitos muy desconocidos de la desaparición forzosa. La desaparición se puede conocer, por ejemplo, en la obertura de una fosa, pero muy poca gente sabe dónde se depositan estos restos una vez han sido exhumados. Pues la existencia de bodegas inmensas, de almacenes inmensos, donde dejar esos restos, son realidades muy desconocidas. O el proceso complejísimo que llevan a cabo los forenses de ordenación de restos, de huesos. Esos son unos puzzles complicadísimos, ¿no? Entonces, es un trabajo que va mucho más allá de lo que sería un proyecto meramente fotográfico. Este es un trabajo que no tiene fin. Si ahora algún fotógrafo decidiese documentar el drama de los desaparecidos, pues países no le faltarían. Todo el norte de África está sufriendo un drama tremendo, ¿no? Yo leía el otro día pues, la cantidad de gente que está desapareciendo en Siria, la que ha desaparecido en Libia, por no hablar países en los que hubo pues, también este fenómeno, pero que no se pudieron documentar todos, lógicamente, como es Sudáfrica. Es decir, hay tantísimos países que sobreviven o sobrellevan ese tema. Todos los grandes proyectos de Gervasio siempre han ido acompañados de retratos. Retratos, para entendernos, muy formales, muy convencionales incluso, ¿no? Porque son fotos a la altura de los ojos, tal cual, sin ninguna otra pretensión que dejar constancia que todas las víctimas que vemos en las imágenes tienen nombres y apellidos, y esas son las personas que demuestran que tienen nombres, apellidos, fueron amputadas un día, pisaron una mina otro día, cuál es el entorno familiar, etc. Entonces, es una forma de identificar de una forma muy clara a las víctimas de las grandes catástrofes. Entonces, como el tema del retrato es importante en su obra, decidimos poner los bloques más significativos y optamos por 4. Tenemos, por ejemplo, el bloque de vidas minadas, que son víctimas de las minas antipersona, porque claro, aquí estamos viendo un bloque de vidas minadas, pero luego Gervasio tiene como 365 retratos de hombres y mujeres afectados por las minas. Aquí hemos hecho una selección de 24 retratos con sus nombres y apellidos, que la gente tenga una identificación más clara. Hay un segundo bloque que son familiares de desaparecidos, cada uno también pues, con su indicación de dónde desapareció la persona, el parentesco que existía, etc. Y luego hay 2 bloques más, ambos pertenecientes a Sierra Leona. Uno son los ex niños soldados, esos chicos que siendo muy jóvenes, adolescentes, pues fueron obligados a participar en la guerra, a matar, a agredir, a violar. Que es un tema, pues claro, cuando te enfrentas a su mirada, un tema tremendo, ¿no? Y el segundo bloque de Sierra Leona, que es el de víctimas de amputaciones. Entonces,